La Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios en San Miguel tiene el privilegio de presentar la exposición de la Palabra de Dios con el pastor Job Ageo Díaz. Visita nuestra página web www.iglesiacristianaporlagraciadedios.org. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación. Señor les bendiga, hermanos. Les agradezco grandemente por haber venido. Muchas gracias por venir, ¿verdad? Nosotros estamos compartiendo el libro de Filipenses. Quisiera brevemente, hermano, orar y pedir la bendición de Dios. Señor, te pido tu bendición. Dame un corazón humilde y ayúdame, por favor, dame tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros vamos a estar, hermanos, compartiendo hoy del libro de Filipenses. Ya vamos por el capítulo 3. Dios nos ha dado perseverancia. Hoy vamos a estar compartiendo. El tema va a ser, vamos a ponerlo ahí, hermano. ¿Cuál es el tema, hermanos? Conociendo a Cristo. Vamos a estar compartiendo desde el versículo 1 al 7, pero este día solamente vamos a compartir desde el 1 al 3. Vamos a estar viendo, quiero dar como un panorama de lo que vamos a estar viendo. ¿Cuál es el tema, hermanos? Usted va a ver qué implica una persona que conoce a Cristo. No solamente que viene a la iglesia, sino que conoce a Cristo. Una persona que conoce a Cristo, mire lo que pasa. Su gozo y seguridad está ¿en quién? En el Señor. Una persona que conoce a Cristo. Una persona que conoce a Cristo, hermano, también discierne la falsedad. ¿Qué le pasa a una persona que conoce a Cristo, hermano? Persona que discierne la falsedad, a los falsos maestros. Y una persona que conoce a Cristo, ¿qué pasa, hermano? Le da gloria a Dios en lo que hace. Así que ese es el panorama que vamos a estar viendo en esta horita que el Señor me concede, ¿verdad? Y entonces, hasta ahí llegamos. Vamos a leer capítulo 3, del versículo 1 al 3. Dice, por lo demás, hermanos, hoy sí me lo puede poner ya el versículo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿Cómo dice, hermano? ¿Me lo pone? Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces el tema era, hermanos, se me olvidó. ¿Cómo era el tema? Conociendo a Cristo. Una persona que conoce a Cristo, en primer lugar, su gozo y seguridad está en el Señor. Por eso dice, por lo demás, hermano, gozaos en el Señor. Cuando el creyente o la persona conoce de verdad
a Jesucristo, como ya dije, no solo viene a la iglesia, sino de verdad, no solamente pela la naranja, sino que se la come, se la come. Esa es una persona que conoce a Cristo. Esa persona, su gozo, su seguridad está en el Señor. No depende de la esfera de sus circunstancias de la vida, sino de una relación imperturbable. ¿Una relación cómo? Imperturbable e inmutable con el Señor. Su mente, la mente de la persona que conoce a Cristo, está más allá de lo que el ojo natural puede ver, sino que esta persona ve en todo el gran propósito de Dios. Por ejemplo, si a mí me echan a la cárcel y si yo conozco al Señor, digo, bueno, hay un propósito, ¿verdad? Dios tiene un propósito con yo ir a la cárcel. Yo tenía planeado esto, pero se me vino encima, se me deshizo. Bueno, Dios tiene yo me gozo en esto. Estoy enfermo, mire, yo no sabía que me iba a pasar esto, pero entonces me gozo en el Señor, porque en todo eso Dios tiene ¿qué? La persona que conoce a Dios tiene su gozo y su seguridad en el Señor. Se me murió un familiar, se murió joven, no llegó a la vejez. Dios tiene un propósito. Y aunque me duele, pero yo, me gozo en la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Fíjese que Pablo, póngamelo ahí, Colosenses 1:24. Mire qué dijo Pablo. Cómo era Pablo, el conocimiento de Pablo hacia el Señor. Colosenses 1:24. Mire lo que dice. Ahora, ¿qué dice Pablo, hermano? En lo que padezco por vosotros. Wow. Me gozo, dice, ¿en lo que? En lo que padezco. En el sufrimiento, dijo Pablo, me gozo. Así que la persona que conoce a Cristo se goza y su seguridad está en Dios. Ahora, Pablo dice también, miren, dice Pablo, fíjese que Pablo dice Pablo, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Pablo dice, miren, hay unas cosas que se las voy a repetir. Ya se las he dicho, pero se las voy a repetir. Y a mí no me es molesto repetírselas. Además, le dice Pablo, esto va con la seguridad de ustedes. Es para la seguridad de ustedes. Es como que yo les dijera a ustedes, hermanos, aquí vengo otra vez a decirles, miren, hermanos, tengan cuidado en esto, ¿verdad? Esto y lo otro. Y a mí no me es molesto decirles las mismas cosas. Y como es para la seguridad de ustedes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Pablo quiere decir ahí. Entonces, Pablo está a punto de enseñarles acerca de los falsos maestros que atacaban a las congregaciones de aquellos días, no digamos ahora. Hermanos, así como un cultivo recibe plagas, fíjese que en la época que yo, como dice un hermano, ¿verdad? Hace como 100 años, en la época que yo era joven, hermanos, las plagas eran menos, ahora son más. Las plagas ahora resisten, ¿verdad? Las fumigaciones resisten los venenos, porque las plagas han mutado también. Entonces, así como un cultivo, hermanos, es atacado por plagas, así la iglesia del Señor es atacada por falsos maestros. ¿Qué acabo de decir, hermano? Voy a volver a repetir. Así como un cultivo es atacado por plagas, así también la iglesia es atacada por falsos maestros. Aparecen en la televisión, aparecen,
Bueno, en distintos lugares usted se va a encontrar con ellos y hablan bien bonito, pero ellos en sí llevan un efecto venenoso que le va a perturbar a usted. Y entonces Pablo está a punto de enseñarles a los filipenses y decirles: tengan cuidado con estas plagas, con estos falsos maestros. Y entonces, por eso es que ahorita a continuación vamos a ver. Por eso, hermanos, cuando una persona conoce al Señor, pero de verdad no le dice amén a todo. Hermanos, había un hermano que por probar a la iglesia les dijo: hermano, nosotros somos poderosos, amén, decía la iglesia. Y miren, nosotros vamos a llevar el evangelio, amén, decía. Y miren, le decía, nosotros vamos a ser mejores que todas las iglesias aquí en San Miguel, amén, decía él. Anticristo, les dijo. ¿Cómo le dicen amén a todo? Amén, hermano. Hermano, uno tiene que tener cuidado, ¿verdad? Hay cosas que no amén, no amén, ¿verdad? Aunque sea aquí, aunque sea acá. Entonces, hermanos, el que conoce al Señor discierne la falsedad. Alguien dice: no, mire qué bonito el mensaje eso. Sí, estuvo bonito, pero nada del evangelio, ¿va? Claro, fue psicología, gritos, todo, historias, la gente se sintió alegre y todo, pero nada de evangelio, de Cristo y su cruz. Entonces el hombre fue el centro de ese mensaje. El creyente, la persona que conoce a Cristo, discierne la falsedad. ¿Discierne qué, hermano? Y ahorita vamos a ver a los falsos maestros, que son descritos de 3 características, son los mismos. Dice versículo 2, póngalo ahí. Pablo le da un nombre, ¿verdad? Filipenses 3:2. Dice: guardaos, ¿de qué dice? De los perros. Así le llama Pablo. Y vamos a ver por qué le llama perros. Por eso es que necesitamos una buena explicación y un buen estudio de la palabra. La palabra no se predica del texto, no, hay que investigar los contextos. Si usted predica del texto, hermano, se va a convertir en un falso maestro. No, es que mire, los perros, no, tiene que investigar por qué Pablo lo llamó perros. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué el apóstol Pablo menciona la palabra perros? ¿Quiénes son estos perros a los que Pablo se refiere? Antes de decir, quisiera explicarles que durante el primer siglo los perros no se consideraban mascotas, sino que deambulaban. Ellos sobrevivían, los perros, de los desechos, de las carroñas. Eran animales sucios y contaminantes. Y Pablo le llama perros a los falsos maestros. ¿Cómo le llama Pablo, hermanos? Perros a los falsos maestros. Eran unos judíos falsos que no habían sido enviados. Se le llamaban los judaizantes, con el fin de describir Pablo su carácter pecaminoso. Le llama perros. Estos falsos maestros no enviados enseñaban que la circuncisión era necesaria para la salvación. Ellos llegaron a decir en Hechos capítulo 15 versículo 1: si ustedes no están circuncidados, no están salvos. Así que circuncídense
Si es usted un hombre ya grande, circuncídese. Y si tiene niños chiquitos, circuncídelos. Para que estos niños, a través de ese acto de circuncisión, puedan ser salvos. Estos falsos maestros le daban una importancia a los actos externos. ¿A qué le daban importancia? Ahora, yo quiero, hermanos, que estudiemos a qué se refiere la palabra circuncisión. Aunque algunos ya lo saben y dirán, hermano, ya usted es lo mismo. Sí, pero a mí no me es molesto. Porque puede haber uno que no sepa. Y circuncisión, ¿y qué es? Pues ahí va. Por eso quiero explicarle. Ese es mi deleitoso trabajo. Ahí vamos. ¿Qué es la circuncisión? Es una incisión. ¿Qué es la circuncisión? Es una incisión. Es un corte, un cortar alrededor. Es un corte circular. Es un corte circular. ¿Qué es la circuncisión, hermano? Por eso viene de la palabra circuncisión, cortar en círculo. La cirugía es una cirugía para quitar el prepucio, o sea, la piel que cubre la puntita del pene del niño recién nacido. A los 8 días se hacía la circuncisión. ¿Se entendió lo que es la circuncisión, hermano? Era una costumbre judía y también es una costumbre en algunos países hoy en día. Esa es la circuncisión. Ahora, ¿qué representa o qué representaba la circuncisión en los tiempos de Abraham? Porque fue ahí donde se originó, en los tiempos de Abraham, antes de la ley. En tiempos de Abraham, la circuncisión era una señal del pacto de quién era pueblo de Dios y quién no lo era. Ahí aparece en Génesis 17:11, ¿verdad? Ahí aparece en Génesis 17:11, si lo pone por favor. Todo niño o toda persona que quería ser del pueblo de Dios tenía que circuncidarse. Y esa circuncisión exterior le hacía ser parte del pueblo. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Se entendió eso, hermanos? Ahora, la circuncisión es un símbolo, es un rito que representa algo para nuestros días, ya para la época de Jesús y para nuestra época, ¿verdad? ¿Qué representa la circuncisión ya para nosotros, en tiempos de Cristo, en tiempos de nosotros? Le diré, representa el nuevo nacimiento. ¿Qué representa la circuncisión? El nuevo nacimiento. Representa cuando Cristo nace en el corazón y corta con su palabra y su espíritu el corazón pecaminoso de piedra y nos da uno nuevo, o sea, una vida nueva. Eso representa la circuncisión para nuestros días. ¿Qué representa la circuncisión para nosotros hoy en día, hermanos? Cuando el Señor, ¿qué, hermano? Nace adentro, ¿verdad? Nace adentro. Y por su palabra y por su espíritu, Él corta, circuncida el corazón, lo corta, lo echa afuera y nos da un nuevo corazón, una nueva vida. Y ahora nosotros con ese nuevo corazón podemos amar ¿a quién? A Dios. Estos falsos maestros confundían y destruían las iglesias, enfatizando ritos externos como medios de salvación. Y ahora
yo investigué acerca de lo que es el legalismo. ¿De qué les voy a hablar ahorita, hermano? El legalismo. O sea, el legalismo es lo mismo que moralismo. Legalismo es lo mismo que moralismo. Moralismo o legalismo, se lo voy a decir así antes de leérselos, es, digamos, cuando una persona guarda ciertas reglas, ciertas normas para poder ser salvo. ¿Qué es el moralismo? Guardar ciertas reglas, ciertas normas para nosotros poder ser salvos. A eso se le llama moralismo, o sea, legalismo. Hermanos, es bien fácil decir, es que estas iglesias son legalistas. Hermanos, tengamos cuidado, porque todos nosotros nacemos con esa inclinación legalista, moralista. Ya vamos a ver en algunos ejemplos que yo traigo, hermanos. Hermanos, la tendencia nuestra, cuando alguien te dice, ¿cómo puedo yo ir al cielo? Bueno, ya recurre a las reglas, portándome bien, no haciendo mal, dando a los pobres, y comienza, ¿verdad? No adulterando, no fornicando, no matando. Así yo voy a ir al cielo. Todo eso que dijo es bueno guardarlo, pero delante del Señor no son lo que Dios pide para ir al cielo. Porque hay muchas personas en el infierno que nunca mataron, nunca fornicaron, nunca adulteraron, nunca robaron, y están ¿a dónde? ¿Por qué pues? ¿Les ayudó el moralismo? ¿No les ayudó el legalismo? No. Entonces, hermano, tenemos que entender hoy en día, ¿verdad? Tenemos que entender hoy en día. Y entonces yo veía un mensaje del hermano Sugel Michelén acerca de qué es el legalismo o moralismo. Y él lo define así: el legalismo, también conocido como moralismo, es el intento de ganar la salvación a través de nuestra obediencia. Y yo quiero que repitamos esto después de mí. Legalismo es el intento de ganar la salvación a través de nuestra obediencia. Legalismo es el intento de ganar nuestra salvación a través de nuestra obediencia. Legalismo es el intento de ganar nuestra salvación a través de la obediencia. Puede ser tratando de obedecer la ley moral de Dios. Los 10 mandamientos, ¿me los puede poner, hermano, ahí, por favor? O puede ser obedeciendo reglas de hombre. El legalista dice, ¿cómo puedo yo ser salvo? Fíjese, el legalista dice, ¿cómo puedo yo ser salvo? Bueno, es guardando los 10 mandamientos. Pero él no los guarda, ni nunca los guardará. Así que tiene que fingir que los está guardando. Entonces se convierte en un hipócrita. Hermanos, para ser salvo por los 10 mandamientos es, mire ahí, el único que puede ser salvo es Jesús. Porque Él sí lo guardó y nunca falló. Es nunca fallar en uno de ellos. Fíjese el primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Acaso alguno de nosotros ha estado limpio de dioses falsos? ¿Acaso no hemos andado en el Dios del adulterio, el Dios de la fornicación, el Dios del fútbol? Hermano, a lo que le hemos adorado, hemos considerado como nuestra máxima. Hermano, ¿verdad que estamos descalificados? Con el número 1. El número 2, no adorarás imágenes. Hermano, nosotros hemos adorado todas esas cosas.
pósteres, que jugadores, que todo eso. No temerás el nombre de Dios en vano. ¿Cuántos de ustedes han dicho, ay, por Dios? Bueno, ya no sigamos, hermano. Hermano, es imposible. Hermano, ahí están, mire. Les suplico que los padres, se los dejo de tarea, enseñarlos a sus niños. No para guardarlos. Ahora, no es que yo, pues, no, como ahora, no. Los 10 mandamientos están vigentes, hermano. Y hay que guardarlos. Pero siempre sabiendo que nosotros no vamos a ser salvos por guardarlos, sino que somos salvos porque Cristo los guardó. Amén, hermanos. Y todo eso nos sirve para nuestra convivencia. Ay, ¿cómo vamos a tener niños que maten a otros? Niños que roben. No, esto nos sirve para nuestra convivencia, ¿verdad? Social, etcétera, etcétera. Los 10 mandamientos. Y es una manera de poder expresar el amor a Dios al guardarlo, pero no para ser salvos. Amén, hermanos. Ahí estamos entonces. Dice el hermano Sugel, el punto clave del legalismo es que no descansa en la obra de Cristo para que seamos aceptados por Dios o para ser bendecidos por Dios, sino que el legalista descansa en su esfuerzo. ¿En qué descansa el legalista? Echarle ganas. El evangelio es de echarle ganas. El evangelio es de cumplir. Si no cumplís, salite. Mientras el evangelio nos mueve a la obediencia. Hermano, ¿el evangelio promueve la obediencia, sí o no? Sí. El evangelio dice que seamos obedientes a Dios. Pero el evangelio nos mueve a la obediencia por el hecho de haber sido salvados por Dios de pura gracia. El legalismo nos dice que debemos obedecer para ser salvos. El legalismo dice obedece, 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 y si tú obedeces, serás salvo. El evangelio dice no, yo te voy a salvar, no porque hayas obedecido, porque ¿quién va a obedecer completamente? No, yo te voy a salvar de pura gracia. Ese es el evangelio de gracia. Yo te voy a salvar de pura gracia. Después que te salve, obedece. Pero no para ser salvo, sino porque ya has sido salvo. Si puedo cumplir las reglas o los estándares, Dios me va a bendecir. Así dice el legalista. Si puedo cumplir las reglas o los estándares, Dios me va a bendecir. Quiere decir que estos millonarios islámicos, Dios los ha bendecido por ser obedientes, hermano. Los millonarios del Salvador, hermanos, de Centroamérica, es que ellos han sido obedientes, ¿verdad, hermano? No, hermano. Dios bendice independientemente de los comportamientos. Si puedo cumplir las reglas o los estándares, Dios me va a bendecir, dice el legalista. Todo depende de mí, de mi obediencia, de mi esfuerzo personal, de tu compromiso con la iglesia o con el Señor, de tus propios méritos. Por eso el legalismo es tan atractivo, porque apela al orgullo humano. ¿A qué apela? Yo merezco, porque me he esforzado más. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. No es malo eso, ¿verdad? Y yo ni soy como ese bolo que viene aquí. Yo no ando en malos pasos. El hermano Chubi Olivares, en la definición de legalismo, dice lo siguiente: el legalismo consiste en atribuirle efectos de salvación a las obras que hacemos.
El legalismo consiste en atribuirle efectos de salvación a las obras que hacemos. Pero hacer esto equivale a decir que el sacrificio de Cristo no es suficiente. El legalista se siente orgulloso de lo bueno que hace. Por eso Pablo dice: guardaos de los perros. ¿Cómo le llama Pablo a los legalistas? Perros. A los falsos maestros, a los que elevan, ¿verdad? A los que elevan el buen comportamiento, a los que elevan a la buena conducta, a los que elevan como actos de salvación, pero que dicen: el sacrificio de Cristo sí es importante, pero requiere también de algo más que nosotros podamos hacer para ser salvos. Entonces, ahí por eso dice: guardaos. Pero también en el versículo que leímos dice: guardaos no solo de los perros, sino de ¿quiénes más? De los malos obreros. ¿Cómo le llama Pablo a los falsos judíos legalistas? Además de perros, ¿cómo lo llama? O sea, además de ser contaminantes, pues, de contaminar a las congregaciones, ¿verdad? De contaminar a las congregaciones. Hermanos, yo quiero decirles: el ayuno es bueno, la vigilia es buena, el dar diezmos es bueno, el dar ofrenda es bueno, pero esas cosas no nos van a salvar. Amén, hermano. Esas cosas nosotros las hacemos porque ya somos salvos. Pero no es que si yo no ayuno, si yo no oro, si yo no diezmo, cuando el Señor venga no me voy con Él. No, hermanos. No depende, mi salvación no depende de lo que yo haga, sino de lo que Cristo ya hizo. ¿Verdad? En el cielo yo no voy a decir: mire, Señor, yo estoy aquí porque yo era fiel a la iglesia, yo era comprometido con la iglesia, ayuno, oro y doy todo, y hermano, yo serví al Señor. No. En el cielo no va a haber jactancia. En el cielo lo único que se va a decir: yo estoy aquí por la gracia de Dios. Y todo lo que yo hacía estaba manchado, siempre llevaba una manchita y yo no puedo ser salvo por eso. Así que Pablo dice: guárdense de los perros, pero también de los malos obreros. Saben que el Señor dijo: Señor, rueguen, dijo el Señor al Padre, para que envíe obreros que enseñen la palabra, obreros que señalen el sacrificio de Cristo, obreros que digan: la única manera de ser salvos es por medio de Jesucristo. El Señor Jesús dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Obreros que llevaran al pueblo a confiar en lo que Jesús hizo en la cruz. Estos maestros judaizantes sentían orgullo de ser supuestos obreros de justicia. Ellos se creían ser obreros de justicia. ¿Qué se creían ellos? Pero no eran obreros de justicia, eran obreros de maldad, malos obreros. Pero Pablo los llama obreros de maldad porque ellos estaban tratando de enfatizar en el pueblo la salvación por obras. ¿La salvación de qué? Por obras. No faltará que alguien te diga: ¿y en qué nombre tú has sido bautizado? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No, tú estás mal. Tú debes de bautizarte en el nombre de Jesús. Hechos 2:38. Pero y en el Padre, el Hijo y el Espíritu, ahí no va Jesús, pues. No cabe en la mente que al bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no va Jesús ahí, pues. Si la salvación fuera por fórmula bautismal, ¿verdad? Ahora hay que preguntarse: hermano, ¿y el ladrón en la cruz fue bautizado? ¿En qué nombre fue bautizado el ladrón en la cruz, hermano?
No, dice, pero es que era otra época. No, 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 no. Hermano, el bautismo es una obra exterior. El bautismo no es un medio de salvación. El bautismo solamente es una señal de que usted ya ha sido salvo. Es un símbolo, hermanos. No elevemos el bautismo a una categoría salvífica. ¿Se entiende, hermano? Y Hechos 2, 8 y 9 le quita la cabeza. Por muchos versos que alguien traiga, Hechos 2, 8 y 9 le quita la cabeza. Dice, no por obras para que nadie. El bautismo es una obra. Hermano, el diablo puede bautizarse. Un demonio puede bautizarse. Un islam, donde sea, pueden bautizarse, hermano. Si eso es fácil. Hermanos, el único que salva es Jesucristo, su sangre y nada más. Fíjense, ni la fe salva, pues. Es la fe en Jesucristo la que salva. La fe no salva, hermano. Es la fe en Jesucristo. La fe es un medio nada más. Ahora bien, estos obreros de maldad, ¿verdad? Y yo ahorita, para ilustrar esto, ¿verdad? Quiero llamar a un hermano que se llama el señor legalista. ¿Dónde está el señor legalista con corbata roja? Al señor legalista vamos a ver cómo piensa él. Señor legalista, va. Vamos a ver cómo piensa él, ¿verdad? Señor legalista, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo usted puede ser salvo e ir al cielo? Contésteme las convicciones de cómo usted puede ser salvo e ir al cielo. Muy buena pregunta. Bueno, preste mucha atención a las 7 reglas principales. 7 reglas principales por las cuales usted puede alcanzar la salvación. Número 1, portarse bien, muy importante. Número 2, no haciendo mal al prójimo. Número 3, siendo un buen esposo. Número 4, siendo un buen padre, un padre ejemplar. Número 5, siendo un buen empleado en su trabajo. Número 6, no matando. Y por último, número 7, no robando. Si usted cumple a cabalidad estas siete reglas, usted puede alcanzar la salvación. Señor legalista, quiero hacerle una pregunta. Cuando usted esté ante el gran juicio de Dios, delante de Dios, ¿cómo convencerá a Dios usted para que Dios le dé entrada en el reino de Él? ¿Cuál va a ser lo que usted le va a decir? Dios, sálvame por esto. ¿Cómo lo va a convencer a Él usted de que lo deje entrar a su reino? Bueno, fácil. Yo le voy a mencionar las 7 reglas que le acabo de decir. Yo le voy a decir, Señor, yo me porté muy bien. Señor, yo no le hice daño al prójimo. Yo fui un excelente esposo. Yo también fui un buen padre con mis hijos. También fui uno de los mejores empleados. Nunca, pero nunca maté, ni tan siquiera una hormiga. Tampoco nunca robé. Entonces, esas cosas yo le voy a decir al Señor. Muchas gracias, señor legalista. Continúe ahí sentadito. ¿Vieron al señor legalista? Ahora yo quiero llamar, para que veamos la diferencia, al señor Gracia. También anda de corbata, ha venido bien elegante. Venga, por favor.
Le vamos a hacer las mismas preguntas. Las mismas preguntas. Señor Gracia, así se llama, ¿verdad? Buenos días. Buenos días. Señor Gracia, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo usted puede ser salvo? Para ser salvo por mis obras, nunca. Porque todas mis obras, aunque sean buenas, están manchadas delante de Dios. Aunque sean 7 bien excelentes. Aunque sean 7 bien refinadas, son obras manchadas delante de Dios. Siempre va a haber una manchita ahí. Siempre, siempre. No puedo confiar en mis buenas obras. Señor Gracia, cuando usted se presente delante de Dios en aquel día, ¿cómo va a convencer a Dios usted de que lo deje entrar en su reino? Para convencer a Dios que me deje entrar, solo confiando en su Hijo amado Jesucristo, en la obra que Él hizo, ya que Él vivió justamente y murió en mi lugar. Confiando en Él, yo le puedo suplicar a Dios: sálvame por la obra de tu Hijo. Continúe sentadito. Gracias. ¿Se puede ver la diferencia, hermanos? Hermanos que han venido por primera vez o segunda vez, o personas que están acá, ¿pueden entender un poquito la diferencia entre la gracia y el legalismo? ¿En qué confía el legalismo? Pórtate bien. A mí me cae mal, hermano, que me digan eso. Pórtese bien. Hermano, yo le decía a alguien: ¿por qué no me das la medicina mejor cómo portarme bien? No que me decís, pórtate bien. Claro, hermano. Yo no digo que no me voy a portar bien, pero confía en el Señor, ¿verdad? Y luego, pórtate bien. Yo no voy a ser salvo por portarme bien. Yo voy a ser salvo por confiar en el Señor. Por eso es que, miren, hermanos, a veces cuando entramos ya en un evangelio de gracia, ¿qué tal, hermano? Luchando. Claro que sí, estamos luchando, pero yo prefiero decir: estoy confiando en el Señor. Amén, hermano. ¿Qué tal, hermano? En victoria. Señor legalista, no creo que hayas estado en victoria. Has tenido malos pensamientos este día. Mejor di: por la gracia de Dios estoy bien. Por la gracia. ¿Se entendió, hermano? ¿Verdad? Ahora, fíjese bien. También el versículo dice: guardaos de los mutiladores del cuerpo. Mutilar. ¿Qué es mutilar, Miguel? Cortar. Mutilar. Guardaos de esos, dice Pablo, esos que son perros, esos que son ¿qué? Malos obreros. Guárdense de aquellos que al mutilarse el cuerpo se enorgullecen por lo que ellos han hecho. Dice: guardaos de los mutiladores del cuerpo, de los de la circuncisión, pues. La mutilación es una expresión que se refiere al acto de la circuncisión como un rito religioso sin ningún beneficio espiritual. Estos que circuncidaban, dice que contaban: mire, yo ya llevo tantos circuncidados, decía. En tal ciudad, decían ellos, según la historia, ya llevamos tantos circuncidados. Hemos avanzado, decía. Guárdense. Estaban haciendo más énfasis en el acto exterior que en la actitud interior. Estaban convirtiendo una señal del pacto de Dios con su pueblo en un requisito para la salvación.
Hoy en día, no voy a explicar esto, pero como iglesia cristiana, por la gracia de Dios, sufrimos mucho. Y las iglesias bíblicas sufren mucho. Y vos te cortás el pelo. En el reino de Dios no van a entrar las que se cortan el pelo. ¿Entiende, hermano? Tú te pintas el pelo, usas pantalón. Mira lo que dice Deuteronomio 22:5. Te pintas, no te vas con el Señor. ¿Se entiende, hermano? Todo eso, hermano, yo podría explicarlo, los contextos bíblicos. Cuando la Biblia habla de que el varón no usará traje de mujer, ni la mujer traje de hombre. O sea, eso podríamos explicar. Primero hablemos del contexto, para que usted tenga una idea. En el cual se escribió. ¿Habían pantalones en ese tiempo? Ambos usaban falda, túnicas. Nada más que, y culturalmente hay que explicar eso, hermanos. Culturalmente, hermanos, la túnica de varón tenía una diferencia de la túnica de mujer. Cuando la Biblia, hermano, no había pantalón. El usar el término que el pantalón Dios lo prohíbe, eso es tergiversar la palabra, hermano. Ahora, la pintura, ¿acaso Dios es orgulloso porque pinta los celajes bien lindos, hermano? Moderadamente, ¿verdad? ¿Acaso Dios no ha pintado las manzanas? ¿No las ha visto usted, hermano? ¿Cómo se ve la manzana? Una manzana bella, ¿verdad? Hermanos, hay muchas cosas. La joyería, digamos, si analizamos esos versículos, no se refiere a que la mujer no debe de usar, porque en el Antiguo Testamento la mujer usaba joyería, nada más que no la usaba acá, sino acá. En la nariz usabas pendientes, todo era moderado, diferente a las egipcias. Dios mismo, hermano, ha establecido que en el cielo habrán perlas, las puertas serán de perlas. La perla no es, hermano, pecado, ¿verdad? Entonces, hermanos, digo esto porque estamos infectados, las iglesias están hoy en día infectadas. Y usted, si es mujer o hombre, debe de saber, hermano, comprender en qué mundo vivimos y también presentar defensa con humildad y mansedumbre. Amén, hermanos. Ahora bien, el legalista, el que conoce a Cristo, le da gloria a Dios. ¿Le da gloria a quién? Fíjese lo que dijo Pablo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué significa cuando Pablo dijo, nosotros somos la circuncisión? ¿Qué significa eso? Le explicaré. Que nosotros, como pueblo de Dios, no poseemos tan solo una señal externa o un símbolo, sino que en nosotros mismos hemos experimentado la realidad de lo que significa la circuncisión en nosotros, que es la limpieza de pecado. Hermanos, ¿verdad que nosotros hemos experimentado la limpieza de pecado? Dios nos ha dado un nuevo corazón, así que nosotros somos la circuncisión. Él cortó nuestro corazón pecaminoso y nos dio un nuevo para amar a Dios y andar en su santidad. Hermano, yo no ando en santidad para ser salvo, no, hermano. Yo ando en santidad porque ya he sido salvo y porque amo a Dios.
Colosenses 2:11 dice: en Él también fuisteis circuncidados en Cristo, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Pero Pablo también dice: nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. ¿Los que qué dice, hermano? En espíritu servimos a Dios. ¿Qué significa servir a Dios en espíritu? ¿Servir a Dios en espíritu? Eso significa servir a Dios lleno del Espíritu. Sí, pero ¿qué más? Cuando nosotros somos salvos, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Cuando nosotros somos salvos, ¿quién viene a morar dentro de nosotros, hermano? Y a partir de ahí, nosotros somos guiados. Ya no por nuestra carne, no por nuestros pensamientos, sino por quién somos guiados. Por el Espíritu. El Espíritu Santo nos impulsa para realizar servicios al Señor, para la gloria de Dios, y no por motivaciones de la carne, de jactancia, emociones, y para nuestra propia gloria y jactancia, como los falsos maestros que se gloriaban en la carne, en la señal externa, como el simple rito de la circuncisión. Nosotros debemos de guardarnos del orgullo, para que lo que nos impulse a nosotros a algún servicio para Dios sea, ¿quién debe de impulsarnos, hermano? El Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Y cuando nosotros hacemos ese servicio que el Espíritu Santo nos ha impulsado, sea dar, sea barrer, sea manejar, sea en los dones que Dios nos ha dado, lo hacemos con humildad para la gloria de Dios. ¿Nos gloriamos en quién? Y no en nuestra carne, ¿verdad? Si Dios quisiera triplicar acá esta comunidad, que me gustaría, pero que la triplicara con nacido de verdad, gente nacida de verdad. Amén, hermano. Amén. Nacido de verdad, que el nacido, hermano, es guiado por el Espíritu. O sea, el nacido no, hermano Jofi, que aquí está alguien en necesidad, puede venir a ayudarlo. No, el nacido, él da de su bolsa y le ayuda. Amén, hermano. El nacido dice: hermano, solo quiero que sepa que yo voy a ir a esta comunidad pobre y ahí voy a, con la ayuda de Dios, una casa, hay una familia que se ha ofrecido para hacer una casa de estudio bíblico. Hermano, apóyeme en oración. Amén, hermano. Y entonces, hermano, yo me gustaría que se triplique para que hayan muchos nacidos. Amén, hermano. Y para que la gloria de Dios se expanda, ¿verdad? Y que la jactancia, ¿verdad?, pueda caer por su peso. Porque cuando conocemos al Señor, hermano, de verdad, todas estas cosas caen por su peso. ¿Qué significa que Pablo también dijo: nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne? ¿Qué significa eso? Que Pablo dijo: nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. El cristiano verdadero da todo el crédito a Cristo. ¿A quién le da todo el crédito el cristiano verdadero? A Cristo. A Cristo Jesús, de lo que ha llegado a ser. Hermano, mire, Dios lo ha bendecido, sí, pero es por la gracia de Dios. Yo debería estar en el infierno. Es la gracia de Dios. Es que Dios así le ha placido. No, pero es que usted es fiel. No, hermano. Si mi fidelidad está manchada, es porque Él es bueno.
porque Cristo fue realmente fiel. Amén, hermanos. Le da todo el crédito a Cristo. Hermano, que como se ha forzado más que todo, ¿verdad? Sí, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Eso es gloriarse en Jesús. Hermano, usted ha fundado bastantes iglesias. No, hermano, si yo solo he hecho lo que el Señor me dijo. ¿Cuántas? 60. Pero mire, hermano, si no está en lo mucho de iglesias que usted pueda fundar. Si Elías no fundó ni una, solo unos cuervos tenía ahí, una viuda. Pero Elías, Moisés sí tenía como 3 millones. Pero no, Moisés y Elías son iguales. Así que no está en fundar iglesias, en lo mucho que ha sido usado. No está en milagros, no, hermano. Yo cuando oro por los enfermos, más se enferman. De eso me voy a gloriar, ¿verdad? De mis debilidades. No, hermano, viera cuando yo pongo las manos y mire, fue que llegué yo ahí. Decía un hermano, para gloriarse él, ¿verdad? En la reunión un paralítico se levantó y el predicador evangelista le dijo: ¿y en qué parte de la palabra cuando yo estaba predicando? Le dijo, fue que usted sintió el poder. Le dijo, no, le dijo, fue en las alabanzas. Le dijo. Y hay más. Miren, hermanos, el hecho de que Dios use a una persona en sanidades no significa que es salvo o es espiritual. Porque Dios respalda su palabra, hermano. El hermano Pablo Finkenbinder dio un mensaje a la conciencia, se llevó un chasco. Él fue a traer al predicador al estadio, porque el predicador iba a predicar en el estadio Flor Blanca. Y el hermano Pablo fue el encargado de irlo a traer al hotel. Y el hombre estaba con una cerveza en la mano y con una mujer. Esa noche que le tocaba predicar. Y esa noche Dios se movió en sanidades. ¿Se oyó, hermano? Es tremendo, hermano. Dios respalda con sanidades o lo que sea, hermano. Pero no creamos, hermanos, ¿verdad? Dios respalda su palabra. Y Dios ha determinado usar a quien sea, aún al mismo Satanás, ¿verdad? Así que, hermanos, no nos gloriemos en otra cosa, sino en Cristo Jesús. Ahora, yo quiero hacer un llamado a la iglesia. Fíjense bien en este llamado, porque en estos llamados yo le pido a Dios que también mi corazón sea consolado, confrontado, animado. Por favor, pongan mucha atención. Como iglesia, quiero invitarte a que hagas de este versículo, es 2 de Pedro 3:18, me lo pone por favor. Como iglesia, quiero invitarte a que hagas de este versículo tu oración apasionada. Ya te voy a decir por qué. Fíjate, dice el versículo: antes bien, creced en ¿qué dice? No en el legalismo, sino en el evangelio de gracia. No le pongas atención al Señor legalista, ponle atención al Señor gracia. Crezcan en humildad, en esa gracia. ¿Qué dijo el Señor legalista? Yo, cuando me presente delante de Dios, yo le voy a decir a Dios que por todo lo que yo he hecho, ¿verdad? Yo merezco ser salvo al infierno. Pero el Señor gracia dijo, no, dijo yo, todas las obras que yo hago están como manchadas. Humilde. Yo le voy a pedir a Dios, le voy a rogar que me salve, porque Cristo vivió justamente, murió por mí, y por mi confianza en Él, por mi confianza en Él, es que yo realmente puedo ser salvo, ¿verdad? Amén, hermanos. Hermano, haz de este versículo tu oración.
Antes bien, creced en la gracia. Y no en el legalismo, sino en el conocimiento, en el conocer a Cristo. ¿En qué, hermano? En conocer a Cristo. Es que yo ayuno, yo oro, aquí se alaba a Dios a todas. No, hermano. Esos cantos debemos de borrarlos, hermano. Cantos tan llenos de jactancia. Aquí se ayuna, aquí se ora, se alaba a Dios. Canto tan inmundo delante de Dios, hermano. Nosotros no vamos a ser salvos por nada, ni vamos a llamarnos como una iglesia victoriosa por eso. No, hermano. Nosotros nos vamos a llamar, hermano, porque realmente conozcamos la gracia de Dios y conozcamos a nuestro Señor Jesucristo. Crezcamos en Él. Y cuando crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, hermano, vamos a detectar a los perros. ¿A quiénes más, hermano? Malos obreros y a los mutiladores. Y hermanos, vamos a vivir para la gloria de Dios. Yo animo a las señoritas, a los jóvenes, a todos que mediten en este versículo, a todos los que están acá, sean nuevos o viejos, meditemos en eso, que eso sea nuestra pasión como iglesia. Que sea, ¿qué, hermano? Nuestra pasión como iglesia, hermano, crecer en la gracia y conocer a Cristo, hermano. No saber textos bíblicos solamente, no, conocerlo a Él. Conocerlo a Él. ¿Y qué más dice, hermano? A Él sea la gloria, ¿hasta dónde dice? Hermano, que sea nuestra pasión y le podamos decir, ayúdame a vivir para la gloria en todo lo que hago. Esto te evitará entretenerte y desviarte dando el crédito a cosas tan vanas y dárselo solo a Cristo. Amén. Oremos, hermanos, por favor. Señor, gracias. Me has ayudado hasta aquí, Padre. Qué lindo eres. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Que yo pueda ser, no un predicador, Señor, sino como hijo tuyo. Señor, que crezca en esa gracia y en ese conocer a Cristo. Quita de mí el legalismo. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. Que pueda vivir para tu gloria, no para la jactancia. Y que así tú nos des una iglesia gloriosa, sin manchas, sin arruga. Ora, hermano, por favor. Ora, Dios contesta la oración. Dile, ayúdame a mantener a raya el legalismo y a tener compasión de aquellos que han caído en esa trampa enemiga. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, santifícanos, Padre. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Oh, Señor, a vivir de esa manera. Amén y amén. Como ustedes saben, siempre en nuestra congregación hay oyentes. Los oyentes son aquellas vidas que están lejos de Dios, que no se han reconciliado con Dios, que viven lejos de Dios. Tal vez son moralistas, yo no digo que no, pero no todavía han confiado en el Señor Jesús. Y yo te quiero hablar por un momentito, quiero toda su atención. Querido oyente, que has venido por primera vez o ya varias veces has venido, pero no te has reconciliado con Dios, quiero explicarte la diferencia entre moralismo y fe. Pedirles por favor que estén quietecitos, por favor, que me ayúdenme. Y por favor, oren por este momento, por favor. Querido oyente, yo quiero explicarte la diferencia entre moralismo y fe. Moralismo, querido oyente, el moralismo
es cuando tú tratas de ser salvo o cambiar con tu propio esfuerzo. ¿Qué es moralismo? Es cuando la persona trata de cambiar o salvarse por su propio esfuerzo. Querido oyente, tú no vas a poder ser salvo siendo decente, siendo una buena persona, no haciendo malas cosas. Si tú confías en eso, eso es abominación a Dios. Pero quiero explicarte, querido oyente, ¿qué es fe? Fe es cuando tú te humillas y vienes a Dios con manos vacías y dices: sí, yo he hecho muchas cosas, pero están manchadas. Fe es cuando vienes a Dios con manos vacías y sin confiar en tus buenas obras, sino como un pecador que la única esperanza de este pecador es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vivió rectamente. Ese es el evangelio de gracia que te estoy predicando. Wow. Por favor, querido oyente, reconoce que estás perdido, lejos de Dios, aunque eres moralmente bueno, pero estás perdido, estás lejos de Dios. La ira de Dios justa está sobre ti. Eso es terrible, pero quiero darte la buena noticia. Dios, en su gran amor, envió a alguien en tu lugar para que sobre él recayera su ira. Es Jesucristo, su Hijo. Él llevó el castigo que tú merecías. Lo único que tú debes de hacer hoy es reconocerte pecador, y como pecador con manos vacías, agarrarte, poner tu esperanza y tu confianza en aquel que fue perfecto, que murió en una cruz, para que un día, cuando estés delante del juicio de Dios, puedas decirle: Padre, yo no confío en ninguna obra, sálvame por Jesús, solamente por Él. Por eso yo estoy parado acá. El tema, como dijo Charles Spurgeon, el tema que se va a predicar todos los días de mi vida acá en este púlpito es que solo el Hijo de Dios puede salvar al pecador. Presentarlo de la mejor manera, aquí y allá afuera. Querido oyente, yo quiero invitarte en esta hora. Si tú no te has reconciliado y quieres ahora, por medio de una oración, expresar tu reconcilio, ven aquí al frente. No por eso vas a ser salvo, pero le expresas a Jesucristo al venir aquí al frente, al estar arrodilladito, paradito acá. Sálvame, Jesús, yo quiero confiar en ti. Yo soy una pecadora, soy un pecador. Mientras cantamos, pongámonos en pie, por favor. La Iglesia Cristiana, por la gracia de Dios en San Miguel, tuvo el privilegio de presentar la Palabra de Dios. Estamos ubicados en calle Hermanos Marista, pasaje Azucenas, número 36, Colonia Ciudad Jardín, San Miguel, al interior de la Escuela Cristiana Oasis. Para mayor información, puedes contactarnos a los teléfonos 2660-5494 o al celular 7516-8322. Visita nuestra página web www.iglesiacristianaporlagraciadedios.org. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación.